Tardes, buenos días a todos que os conectáis desde medio planeta. Muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por dedicar los próximos 60 minutos con nosotros. Soy Gregory Cajina, soy uno de los cofundadores de Core School of Leaders. Muchas gracias. Vamos a ello. No queremos andarnos con tonterías y vamos a empezar directamente con uno de nuestros principales problemas que vamos a encontrar cada vez que nos dedicamos a buscar nuestros objetivos. Os quería plantear lo siguiente. Los siguientes 60 minutos os voy a plantear una serie de preguntas y me gustaría que me acompañarais en buscar las respuestas. En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a plantear una serie de preguntas, una serie de retos, una serie de objetivos y vamos a ver de qué manera nuestro cerebro mayor obstáculo. Pero primero vamos a establecer la premisa. Creo que nos queda claro a todos que somos seres racionales. Se estima que somos la cúspide de la creación, ¿no? Somos, después de 2 millones de años, desde que apareció el Australopithecus hasta que hemos llegado hoy a quienes somos, pues obviamente nuestro cerebro ha ido creciendo, tenemos un montón de conexiones neuronales, tenemos cerca de 100.000 millones de neuronas que están decidiendo y evaluando cada información que nos rodea, somos capaces de atarnos los zapatos, somos capaces de establecer teorías matemáticas y esto nos hace sobre todo racionales, ¿no? Esto se supone que además la economía, si tenéis la ocasión de leer economía o habéis estudiado economía, pues se dice que incluso el ser humano es un ser racional. Se habla del homo economicus como aquel tío o aquella tía que toma decisiones que son racionales y que siempre buscan el mayor beneficio personal, ¿no? Que son decisiones sensatas. Y sin embargo, quizás eso no sea cierto. Los seres humanos somos pensantes, pero lo que no somos racionales. Esto lo determinó, entre otras personas, un neurocientífico que se llama Antonio Damasio, vive en Estados Unidos, es de origen portugués, y este hombre, pues a través de una serie de experimentos, se dio cuenta de que cuando nosotros tomamos una decisión desde el plano consciente, en realidad lo que estamos haciendo es validar una predecisión que nosotros hemos tomado ya de manera subconsciente. Y resulta que esas decisiones subconscientes son emocionales. Es decir, primero tomamos una decisión en función de lo que nos apetece hacer y después la justificamos, después la validamos, después buscamos refugiarnos en personas que nos rodean o leer prensa que a nosotros valida nuestros pensamientos, nos juntamos con personas del mismo equipo de fútbol porque nos validan, con el mismo grupo político porque nos valida, pero tomamos decisiones que básicamente son emocionales y después justificamos. Esto además, el marketing, como veremos más adelante, lo aprovecha muy bien, porque nos pone delante una serie de dolores, por llamarlo así, que hace que nosotros empecemos a tomar decisiones creyendo que son razonadas, pero en realidad son emocionales, haciéndonos de tal manera esclavos de cómo nosotros nos sentimos. ¿Por qué esto siempre es importante? Una de las preguntas que nosotros nos hacemos cuando nosotros nos planteamos un objetivo que queremos lograr es: me falta tiempo. Y sorprendentemente también nos falta dinero, habitualmente. ¿Esto por qué tiene que ver? Esta es una de las premisas o una de las falacias con las que funciona nuestro cerebro. En realidad, el tiempo, como el dinero, no existen como tal. O sea, son un concepto que a nuestro cerebro le cuesta mucho digerir, le cuesta mucho procesarlo. ¿Por qué? Nosotros evolutivamente hablando, lo que dice la antropología, lo que dice la neurociencia, es que funcionamos muy bien con la motivación a muy corto plazo. Es decir, nosotros podemos planificar a muy corto plazo, podemos motivarnos a muy corto plazo, y cuando vivíamos en la sabana hace cientos de miles de años, ¿qué es lo que hacíamos? Cuando nosotros queríamos comer algo, pues comíamos un fruto, comíamos un insecto, o si teníamos un poco de suerte, cazábamos ese día. Cuando nosotros queríamos mantener relaciones con otras personas de la tribu, pues simplemente las manteníamos. Eran otras costumbres, eran otros tiempos. ¿Qué sucede? Que de repente nosotros nos encontramos con que descubrimos la agricultura. Y cuando descubrimos la agricultura, lo que sucede es que empezamos a planificar de aquí a estaciones vista.
O sea, empezamos a planificar de aquí a 2 meses vista, de aquí a 3 meses vista, de aquí a 4 meses vista y empezamos a planificar incluso más a largo plazo. E incluso empezamos a plantearnos, oye, pues si resulta que yo me caso, si resulta que yo tengo una progenie, tengo una descendencia, lo que quiero es asegurarme que esa descendencia se va a quedar con mis campos, que se va a quedar con mi ganado. Entonces empezamos a planificar incluso a generaciones vista. Si le damos un botón de marcha hacia adelante, hacia el futuro, nos encontramos con las empresas hoy en día empiezan a planificar a 3 años vista, a 5 años vista, incluso nos inventamos un sistema de seguridad social que hace que nosotros planifiquemos al momento en que nosotros nos retiremos. Pero nuestro cerebro sigue pensando en términos de motivación inmediata y de planificación a muy corto plazo. Entonces, ¿qué sucede? Que hubo un tipo, hace unos años, hubo un tipo, este era ¿cómo se dice? Un funcionario del gobierno británico. Este hombre escribió un libro que es muy gracioso, pero que tiene una base a partir de la cual se definió lo que se llama la ley de Parkinson. Y la ley de Parkinson lo que dice es que nuestro cerebro, como no entiende muy bien el tiempo, lo que hace es automáticamente expandir el momento o las actividades que nosotros tenemos en función del tiempo que nosotros pensamos que tenemos disponible. Es decir, imaginemos que ahora nos sentamos todos juntos y planificamos un proyecto y decimos, bueno, pues este proyecto tiene que estar presentado dentro de 3 meses. ¿Qué sucede? Que a los 2 meses y la noche del día 29 vamos a estar haciendo ese proyecto. Vamos a estar en la última hora, que no vamos a llegar. Si para ese mismo proyecto decimos que tenemos 3 semanas, después de 2 semanas y la última noche del 6.º día, vamos a estar ahí, que no llegamos, etc. Es decir, vamos expandiendo las actividades que nosotros tenemos en función del tiempo que nosotros creemos que tenemos disponible, que es casualmente lo mismo que hacemos con el dinero. Es decir, cuando nosotros tenemos nuestro primer trabajo, imaginemos, oye, pues cobramos 500 euros, claro, venimos muertos de hambre, de estudiantes, de repente cobramos 500 euros y decimos, ostras, pues somos ricos. Pero ¿qué sucede? Que nosotros nos habituamos rápidamente a un concepto de dinero que es muy abstracto, que es, bueno, sé que tengo que ahorrar, ¿no? Hace un mes tenía 0, este mes tengo 500. ¿Qué es lo que empiezo a hacer? Habitúo mi estilo de vida a 500. ¿Qué sucede? Nos aumentan el sueldo, supongamos a 1.000, ¿y qué sucede? Ostras, de repente tengo el doble de dinero. Pero pasan 6 meses aproximadamente y hemos acostumbrado nuestro estilo de vida a 1.000 euros. Y esto sucede con todo en la vida. Resulta que conocemos a una persona. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Empezamos a querer quedar más con esa persona. Nos enamoramos, nos sentimos bien, nos valida esa persona, validamos a esa persona, nos ofrece lo mejor y decidimos incrementar un poco más la complejidad de nuestra vida. Y lo que hacemos muchos, pues nos casamos. Y entonces, pues ahora vivimos juntos y pasamos más tiempo juntos, etc. Nuestro cerebro concibe que todavía tenemos un poco de tiempo disponible. ¿Y qué es lo que hacemos muchos? Tenemos un hijo. Claro, de repente llega el hijo y se produce un caos. Porque claro, si sois padres, si sois madres o sois tíos o tías, sabéis lo que es tener un chaval. De repente, pues piensas que, oye, pues que tu vida se ha ido al carajo, no puedes realmente organizar nada, todo está a expensas del chaval, pero ese chaval va creciendo. Y la evolución, que no es tonta, una vez que el chaval ya es un poquito más mayor, un poquito más autónomo, pues un día estás con tu pareja y dices, oye, ¿qué tal si otro chaval? Vamos a tener otro chaval. Y de repente otra vez incrementamos la complejidad de nuestra vida porque no somos capaces de validar o de calibrar cuánto tiempo realmente tenemos disponible. ¿Y qué es lo que hacemos? Aproximadamente nos pasamos la mitad de nuestra vida incrementando la complejidad de nuestra vida hasta que llega aproximadamente entre los 35 y los 50, 55 años más o menos, en los que empezamos a plantearnos que quizás deberíamos empezar a simplificar nuestra vida. Empezamos a tener claro las cosas que no queremos, empezamos a ver que la estación de destino está un poco más cerca que la estación de salida y empezamos incluso a priorizar cosas, a empezar a dejar marchar relaciones, etc. Y aunque no tenemos claro qué es lo que queremos, sí empezamos a tener claro lo que no queremos. Y eso es lo que se llama la crisis de los 40, que no es más ni menos que esa sensación de no tengo muy claro a dónde voy, pero sí tengo muy claro a dónde no quiero regresar.
Otro de los problemas con los que nos encontramos es yo os hago una pregunta, y es, ¿realmente sabes lo que quieres? ¿Realmente sabes lo que quieres hoy? Y lo más importante, ¿sabes lo que vas a querer mañana o pasado o dentro de un tiempo? Esto es realmente difícil de definir. Si nosotros miramos, nos retrotraemos hacia atrás y vamos, por ejemplo, cuando teníamos 10 años, pues ¿qué es lo que querías con 10 años? Pues querías un juguete, querías querías hacer un determinado tipo de deporte, quizás ya te habías fijado en un primer chico, una primera chica, querías irte pues, tus fiestas de cumpleaños. Y eso no se parece mucho a lo que quieres con 30 años. Y eso tampoco se parece mucho a lo que vas a querer con 60 años o con 70 años. ¿Eso qué quiere decir? Que la motivación en muchas ocasiones es como muy traicionera. Nosotros pensamos que nuestra felicidad, nuestra dicha, va a suponer que lo que nuestra vida feliz supone tiene que ser más de lo que tenemos hoy y menos de lo que no queremos hoy, cuando realmente eso no es necesariamente así. Os pongo ahí en la página, os pongo en la pantalla 4 diferentes ideas sobre las que reflexionar. La primera, Jung, el psicoanalista, Carl Jung, hablaba de diferentes, él los llamaba arquetipos, diferentes fases de la vida. Entonces hablaba, por ejemplo, de los atletas, de los guerreros, del legado y la espiritualidad. ¿Qué decía? Pues cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes, ¿qué es lo que buscamos? Ser atletas. ¿Qué quiere decir eso de ser atleta? Pues ser atractivos sobre todo para otro género o para la orientación sexual que tengamos. Queremos pues, destacar, ser el primero, pues llamar la atención, ser guapos. Si os fijáis, toda la cultura está de los selfies que están en los TikToks de los adolescentes, pues es mucho yo, porque quiero fardar, quiero presumir. Pero según vamos creciendo, vamos madurando, llegamos a la fase del guerrero, que es sobre todo con los jóvenes adultos. ¿Qué es el guerrero? Pues me imagino, si rondáis los 20, 30 años aproximadamente, pues ¿qué es lo que quieres? Pues lo que quieres es lograr ser el primero, quizás quieras tener un buen coche, una buena vida, una buena casa, una buena cuenta bancaria, quizás pues, aspires a este objetivo que tiene nuestra sociedad, que es sobre todo pues eso, casarse, tener un par de hijos, un perro labrador, un jardín y por supuesto una hipoteca fantástica. Esto es lo que define al guerrero de hoy. Pero sin embargo vamos haciéndonos más maduros y llegamos a la fase del legado, que es sobre todo a partir de esa media edad en la cual pues como que te empieza a resbalar un poco eso de querer ser el primero, que ser el que más produce, el que más logra, y empiezas a pensar, ostras, ¿y qué voy a dejar yo aquí? ¿Cuál es el legado que yo voy a dejar aquí? ¿Cómo voy a dejar el mundo mejor? Para el mundo en sí, desde el punto de vista, si queréis, medioambiental, como de la gente que os rodea. O sea, ¿cuál es la contribución que vosotros vais a hacer? ¿Cuál es la huella que vais a dejar? Y luego lo que Jung decía, ya cuando se empiezan a peinar canas y pues ya queda muy poquito de este viaje, Jung decía, bueno, pues en realidad llega un punto en la vida en la que uno no se plantea si es un ser humano con un componente de espiritualidad, sino que quizás realmente lo que somos espíritu, con un componente de vida terrena, por un paso pues muy provisional por ahí. Esa es la primera idea. La segunda idea, quería comentaros acerca del estudio Grant de Harvard. El estudio Grant de Harvard es un estudio que se hizo con aproximadamente 200 chavales a lo largo de toda su vida. Toda su vida, pues os podéis imaginar, éxito, fracaso, matrimonio, divorcio, pérdidas, enfermedades, salud, poder, ostentación, o sea, todos los caminos de vida que uno se puede imaginar. Y después de centenares y centenares y centenares de páginas y estadísticas y miles de horas de entrevistas a lo largo de décadas, o sea, desde chavales de 18, 19 años hasta personas hasta que morían, 70, 80 años o 90 años, resulta que al final todo ese estudio se resumía en 2 cosas. La primera era la vida, el objetivo de la vida, de la felicidad en la vida, es la capacidad de convertir estiércol, y él usaba otra palabra que empezaba por M, estiércol en oro. Y la segunda es
lo más importante, lo más significativo y relevante que consistentemente decían todos estudiantes a lo largo de toda su vida, mirando hacia atrás, era lo más importante que tenemos en la vida es el amor. Y decías, ostras, pues tampoco hay que ser un genio para llegar a eso. Bien, pero lo que nosotros quizás intuíamos, ahora resulta que hay estudios que lo avalan. Además, este estudio tiene una cereza en el pastel, que es muy interesante. Supongo que si ya tenéis un cierto recorrido vital, os habéis dado cuenta que en ocasiones habéis tomado decisiones que han sido, habéis dicho, ostras, me he equivocado completamente, o incluso una pérdida personal, o un dolor personal, una tragedia personal, una enfermedad, algo que quizás se pudiera definir como traumático. Y resulta que transcurridos una serie de años, de repente dices, ostras, pues todo aquello que me pasó fue lo mejor que me podía haber pasado. Uno de los trabajos que nosotros hacíamos, por ejemplo, haciendo coaching es con un grupo de divorciados. Y después de unos años, consistentemente esos divorciados decían, lo que decían todos es, lo tenía que haber hecho antes. Y divorcio se considera uno de los traumas principales. Muchas personas a las que estaban considerando, bueno, igual debería emprender, estoy pensando en montármelo por mi cuenta, de repente la vida decide por ellos, les empuja a un despido. O les empuja a tener que buscarse la vida por su cuenta. Y a lo mejor era simplemente la manera que tenía el universo, por llamarlo así, de empujarles a esa decisión que siempre quisieron ser. O sea, si vosotros os fijáis, nadie realmente se reinventa. Nadie. Lo que hace es buscar la oportunidad y agarrar esa oportunidad para ser quien realmente siempre es. La crisis de los 40, la tercera idea, es lo que os comentaba, y la búsqueda de la inmortalidad, el buscar el legado. Y la cuarta, un psicólogo en Estados Unidos que se llama Daniel Gilbert, y este realizó un experimento muy interesante. Si vosotros sois de la generación que ya tenéis canas, quizás os suene un tipo que se llama Rick Astley. Si no, esta historia os la voy a contar entre unos años con el grupo que esté de moda hoy en la actualidad. Bueno, ¿cuánto hubiéramos pagado? Si no le conocéis, Rick Astley fue una estrella del pop hace unos 30, 40 años, 30 más o menos, 30, 35 años. Y bueno, la gente era como los Beatles, o sea, la gente se volvía loca, iba a los estadios, lo llenaba, todo el mundo quería ver los conciertos, compraba sus discos y tal. Entonces, si nosotros nos hubieran preguntado en aquel entonces, cuando éramos fans, ¿cuánto hubiéramos pagado por una entrada de Rick Astley? Digo, pues hubiéramos ido a reventa, hubiéramos ido pagado lo que sea por ver a este tipo. Si ahora resulta que transcurridos 35 años nos dicen, bueno, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por un concierto de Rick Astley? Diría, pues si es una promoción, 5 euros, 10 euros, poco más. Pues no me voy a complicar la vida. Entonces, lo que dice el profesor Gilbert es hasta qué punto nosotros realmente creemos que sabemos lo que queremos cuando a lo largo de los años esas definiciones van cambiando. Esto nos sirve, unido junto al estudio Grant, junto a lo que nos decía Jung, nos sirve para enfocarnos, para centrar el tiro. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que estamos haciendo es perseguir los objetivos del entorno social, histórico, geográfico en el cual nosotros estamos. Y es normal. O sea, lo que nosotros queremos, si hubiéramos nacido en una familia de banqueros en Manhattan, no se parece mucho a lo que nosotros querríamos si perteneciéramos a una tribu de domadores de caballos en Kazajstán, por ejemplo. O sea, nosotros somos un producto de nuestro entorno y muchas veces perdemos esa orientación porque queremos ser como los demás. Aparte de la motivación, sobre la que juega además nuestro marketing también, no es que no tengamos suficientes productos o suficientes servicios a nuestro alcance, es que muchas veces nosotros lo que hacemos es comparar lo que los demás tienen. Hay un dicho en inglés que es, nosotros vemos que la hierba del jardín del vecino siempre es más verde. O sea, yo tengo jardín, yo estoy muy contento, estoy muy acomodado, pero fíjate que resulta que el vecino, pues, oye, tiene el jardín un poquito más verde. Os puedo contar también una anécdota. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en Alemania, tenemos unos amigos aquí en Alemania, y pues fuimos a visitar a un matrimonio amigo que pues son médicos, podéis imaginar, pues tienen un carro de vida pues bastante, pues muy elevado, ¿no? Y ellos tienen 2 caballos. Entonces, bueno, pues supongo que algunos tendréis perros o tendréis gatos, no tantos tendréis caballos, pero ya os puedo anticipar, si no lo sabéis ya, pues que cuidar un caballo no es un hobby particularmente barato, económico. Y ellos decían, bueno, tenían esos 2 caballos y en la comida pues estaban quejando de la vecina. Dice, fíjate qué vecina, qué arrogante es, qué chulesca, siempre se está exhibiendo. Y nosotros, bueno, ¿por qué ese odio hacia la vecina? ¿Qué os ha hecho? Es que fíjate que tiene 5 caballos.
O sea, estaba comparando una situación que ya de por sí es próspera, si queréis, con una persona que siempre puede ser más próspera. Y esta es una de las primeras definiciones de infelicidad. No es no tener, sino el punto y el momento en el que empezamos a comparar qué es lo que tienen los demás y que yo espero y yo ansío poder tener. Y esta es una de las claves de las redes sociales. Todo el mundo intenta exhibir qué es lo que tiene y esto está causando que paradójicamente muchas personas que usan las redes sociales se sientan tristes, melancólicas o incluso depresivas, porque piensan que lo que están viendo es una realidad y eso es solo una porción de la realidad maquetada con cosméticos, etc. Este es el ciclo de la vida que os comentaba al principio. Pues al principio, como tenéis en la línea naranja, tenéis necesidad de adaptación. ¿Qué es lo que vemos? Cuando tenemos un niño de aceptación, cuando somos unos niños, ¿qué es lo que queremos? Buscamos poco a poco, primero impresionar a otros, acomodarnos, queremos asegurarnos que nuestros padres, cuidadores, progenitores, profesores, la gente de nuestro entorno, de nuestra clase, nos acepte. Acomodarnos a lo que hay, no llamar mucho la atención. Y esa necesidad va subiendo hasta que llega un punto en el que empieza a decrecer a partir, como decía, más o menos a la mitad de la vida, y sin embargo empieza a crecer la línea esta verde amarilla, que es la de la autorrealización. Que es decir, bueno, yo ya he jugado este juego, hay partes de este juego que me gustan de la vida, con los cuales yo me quedo, pero hay otros con los que yo quiero seguir adelante por mi camino, le guste a la gente o no le guste. Una de las cosas que es importante quizás tener como perspectiva es que nosotros en realidad nacemos dos veces. La primera es cuando nacemos, obviamente, y la segunda es cuando decidimos hacer lo que para nosotros es importante y nos es irrelevante si a la gente le gusta o no. Ese es el momento en el que empezamos a vivir. El primer nacimiento es cuando empezamos a respirar, pero el segundo es cuando empezamos a vivir. Otra de las ideas, otra de las cosas que quería cuestionar aquí con vosotros es gratificación diferida, garantía de éxito. Vivimos en una sociedad también en la que, oye, pues hablamos de trabaja duro y tendrás éxito, sigue hacia adelante, dalo todo, corre esa milla extra, trabaja más que nadie, preséntate más que nadie, tú puedes, vas a lograrlo, todo es cuestión de fe, todo es cuestión de llevarlo adelante. Incluso lo apoyamos con experimentos, y ese experimento es el famoso de la galleta Oreo, que es el de Walter Mischel. Supongo que lo habréis visto, hay muchas versiones ahí en YouTube, que es, pues hay unos niños, entonces esos niños pues les ponen unas galletas, le dicen, bueno, pues ahí tienes una galleta encima de la mesa. Entonces, el niño tiene 4 o 5 años y dice, pues se la come. Entonces el experimentador le dice, mira, vamos a hacer una cosa, si no te comes la galleta y te esperas 5 minutos, te vamos a dar 3 galletas. Entonces, claro, hay una cámara oculta, el experimentador se sale de la habitación y es muy interesante pues ver a lo que recurren los niños, que no se diferencia mucho de lo que hacemos los mayores, que es buscamos distraernos, le damos un mordisquito pequeño y lo tapamos, nos levantamos y empezamos a cantar, empezamos a divagar, y obviamente llega el experimentador después y pues premia al chaval o a la chavala que no se ha comido la galleta y le da las 3 y cumple su promesa. Entonces, este Walter Mischel lo que hizo también es hacer un seguimiento a aquellas personas y estableció una correlación entre los chavales que se habían aguantado de comerse las galletas y su éxito en el futuro. Y resulta que hay una correlación. Y hasta aquí todo bien. Este experimento ya lo entendemos. Ah, pues sí, claro, tienes razón. Entonces yo si me privo de galletas con 5 años, automáticamente con 35 voy a ser millonario. Me mola este juego. No como galletas. Ese es uno de los errores. Resulta que hubo una investigadora que siguió este pequeño experimento y resulta que se dio cuenta que había un pequeño detalle que no había considerado el profesor Mischel. Y es que algunos de esos niños se comieron las galletas porque no habían desayunado, porque vivían en familias desestructuradas que no tenían recursos. Y eso había llevado a la conclusión a una generación entera a concluir que si resulta que tú te puedes permitir no comer, vas a tener éxito. Pero si yo resulta que tengo que comer porque tengo hambre, voy a ser un fracasado en mi vida. Y es una conclusión muy dura. Esto además se relaciona con
otra de las ideas que es, lo voy a llamar el factor fortuna, está tachado lo que realmente quería decir. El factor fortuna de Malcolm Gladwell. Si habéis leído un libro que se llama Outliers, esto nos permite además cuestionar una de las, en psicología la llamamos la falacia del control, de la que hablaremos un poquito más adelante, que es que nosotros asumimos que vamos a controlar, valga la redundancia, mucho más de lo que realmente podemos controlar. ¿Qué sucede? Que Malcolm Gladwell se dio cuenta, por ejemplo, hizo un experimento, un estudio. Entonces, este hombre decía, por ejemplo, que la Liga Nacional de Hockey de Canadá, resulta que había una preselección en chavales entre 12 y 13 años. ¿Qué sucede? Que los chavales que nacen en enero de un año, con 12, 13 años, no son iguales que los que nacen en diciembre. Es decir, que durante el mismo año, y sabiendo los cambios hormonales, fisiológicos, psicológicos, etcétera, de un chaval a los 12, 13 años, un chaval que nace a los 12 años, para cuando pasan 12 meses está más preparado, es más duro, es más fuerte, está más entrenado que el que ha nacido en diciembre, es más pequeño. ¿Qué casualidad? Resulta que los jugadores de fútbol, de hockey sobre hielo profesional en Canadá han nacido sobre todo en el primer tercio del año. Simplemente porque nacieron en ese momento. Si resulta que los Bill Gates, Steve Jobs, fundadores Jeff Bezos, si toda esta gente hubiera nacido en otro lugar, en otra época, si Leonardo da Vinci no hubiera nacido en Florencia y hubiera nacido en Eritrea, jamás sabríamos quién fue Leonardo da Vinci. Es decir, que hay un factor fortuna, esto lo sabemos todos. Una de las cosas en las que nosotros trabajamos desde aquí es, vale, no puedes controlar cómo va a responder tu universo. Tu universo no hablamos como algo esotérico, tu universo es, bueno, la gente que te rodea, tu entorno, tu trabajo y hacia dónde quieres ir, porque todo el mundo tiene una propia aspiración. Pero sí podemos trabajar sobre lo que sí puedes controlar. Y lo que sí puedes controlar es lo que haces y lo que dices, lo que dejas de hacer y lo que dejas de decir. Lo demás no lo podemos controlar. Resulta que en nuestro cerebro más de un 90% de nuestros procesos mentales son automáticos, son hábitos. Con lo cual nosotros no podemos decidir qué pensar en cada momento. Creo que esto ya lo sabemos todos. De repente, pues quizás alguno de vosotros alguna vez tiene un ataque de ansiedad y dice, ostras, pues que no es racional, no es racional. Efectivamente, es emocional, es miedo. Y resulta que tengo que tomar una decisión, pero no me atrevo. Y todo me viene grande. Y esto seguro que va a pasar algo malo. Como decía Churchill, a lo largo de mi vida me preocupé de muchísimas cosas de las cuales muy pocas sucedieron. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros buscamos trabajar siempre en la vida con lo que sí podemos controlar. Y en la parte del universo, el factor fortuna o el factor coña, si lo queréis llamar así, eso ya depende del universo, ya yo no lo puedo controlar. ¿Qué sucede? Que cuando una persona se prepara, y prepararse quiere decir que prepara su mente, que prepara su formación, que prepara sus contactos, que prepara su experiencia, que prepara su motivación, que prepara su determinación, de repente es cuando ve las oportunidades, que quizás han estado ahí siempre en el universo, esperando. Una oportunidad de trabajo, una oportunidad de crecimiento, mudarse a otra ciudad, mudarse a otro país. Hay por ejemplo, con esta situación de la pandemia, hay un ejemplo muy interesante. En Estados Unidos, pues hay un tipo que durante años se dedicaba a vender packs de supervivencia. Pues kits de supervivencia. Sabéis que en Estados Unidos pues hay tornados, a veces toca un huracán, pues en California pues hay terremotos, claro, y pues con la cultura que también tenemos en lo occidental, que nos da miedo casi todo, con razón, en muchas cosas, pues la gente compraba packs de supervivencia aquí y allá, ¿vale? De vez en cuando. ¿Qué sucede? Que todo el mundo a su alrededor se reía de este tipo. Decía, pero eres un paranoico, ya ves, no vendes nada. Y el tipo, la verdad es que las estaba pasando canutas para llegar a fin de mes. Hasta que aparece una pandemia. Y de repente sus ventas se disparan y el tío prácticamente ya se puede retirar. Porque estaba preparado. A pesar de que se rieron de él, a pesar de que lo ridiculizaron, a pesar de que le dijeron que era un exagerado, a pesar de
Pues ahora resulta que este tipo es el que está nutriendo de paquetes de supervivencia a personas que tienen, con razón, que tienen miedo en Estados Unidos. Otra de las ideas, vamos más adelante. No llego a todo. Esto supongo que os pasará a menudo, esa sensación de, ostras, no llego. Ya está, simplemente no llego. Y esto se produce por lo que os decía del control. Nosotros, se habla mucho de la crisis. En 2008 pasó una crisis financiera brutal, ahora tiene todo el aspecto de que nos vamos a encontrar con otra crisis tremenda, etc. Y la gente tiene la sensación de que ha perdido seguridad. Y esto es muy interesante, porque si nosotros le preguntáramos a nuestros abuelos, o bisabuelos, o tatarabuelos, el concepto de seguridad era básicamente poder comer esta semana. Eso era seguridad. Nosotros vivimos en una generación en la cual, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, se ha buscado establecer elementos que nos anclen a algo parecido a seguridad. Es decir, pues inventamos sistemas de seguridad social. ¿Para qué? Porque tenemos que cuidar nuestra salud. Inventamos los seguros, los de vida, los de salud, obviamente, del coche, porque queremos sentirnos seguros. Si vosotros escucháis en España, no voy a decir la marca, pero escucháis en la radio una cierta marca de alarmas para el hogar, disparan el miedo de la gente a sentirse seguros, a pesar de que el número de robos en hogares está decreciendo. Pero tenemos que asustar a la gente porque así es como funcionan las ventas. Si resulta que tenemos miedo a estar solos, pues resulta que a pesar de que hay más o menos un 50% de divorcios, nos seguimos casando. Si resulta que queremos una cierta estabilidad sexual, es una necesidad emocional también, o física si queréis, el matrimonio, se supone, o las relaciones a largo plazo, también ayudan a esto. Resulta que lo que queremos es bienestar y felicidad y tal. Buscamos un trabajo, por ejemplo, a tiempo completo y, por supuesto, por cuenta ajena. ¿Qué sucede? Que hoy por hoy el despido es libre. Es una cuestión de poner el cheque encima de la mesa para que nos larguemos. Pero no, lo que buscamos es seguridad financiera. Y entonces nos inventamos las hipotecas a 30 años y que nuestra casa es nuestra riqueza. Y ahora no hace falta que cuente cómo va a ir el mercado inmobiliario por segunda vez en 12 años, más o menos. ¿Qué quiere decir? Que sobre todo desde el año 45 hasta 2007, más o menos, hemos estado inventando una serie de elementos estructurales que nos añaden seguridad, pero esa seguridad es ficticia. Porque nada hay seguro. Y creo que ya nos hemos dado cuenta. ¿Cuál es el problema? Que nuestra generación ha crecido esperando seguridad. No solo esperando seguridad, sino creyendo que merecemos seguridad. Más aún, que nos deben seguridad. Que nuestro gobierno nos tiene que dar seguridad, que nuestras empresas nos tienen que dar seguridad, que nuestra pareja nos tiene que dar seguridad. Todo el mundo fuera de nuestro entorno es el que nos otorga seguridad. Porque para eso trabajaron muy duro nuestros padres y nuestros abuelos. Y es natural, tiene sentido, pero es un espejismo. Cuanto antes asumamos, cuanto antes aceptemos e integremos que solo podemos controlar esas 4 cosas, lo que hacemos, dejamos de hacer, decimos y dejamos de decir, antes podremos tomar las riendas de nuestra vida. No es lo que nos sucede, es cómo respondemos a lo que nos sucede. No es lo que pensamos, porque a veces nuestra mente va por ahí y piensa lo que le da la gana, es qué hacemos con lo que estamos pensando. Muchos de los conflictos se producen es una interacción dialogada entre personas. Nosotros no discutimos si hoy es jueves o no, no está abierta a discusión. Pero si yo digo el Real Madrid es el mejor equipo del mundo, alguien de vosotros se va a enfadar conmigo, porque ya no he dicho un hecho, ya he dicho una opinión. Hay un estudio, además, muy interesante en Suecia, que decía que en las noticias donde se deja comentar, en las noticias de periódico, donde la gente hace comentarios, sacaban una media que después de bastantes pocos posts de la gente que opinaba, alguien llamaba a otro nazi. Y podía ser una noticia sobre deporte, que podía ser sobre naturaleza, que podía ser sobre ciencia, al final alguien le llama nazi. ¿Por qué? Porque empiezan a debatirse opiniones. Y una opinión es más que eso, una opinión. Y gran parte de los conflictos, por no decir que todos los conflictos que nosotros generamos con otros individuos,
dependen de dos cosas. Uno, cómo interpretamos lo que nos está diciendo, y dos, cómo respondemos a esa interpretación. Es decir, nosotros, en vez de responder voluntariamente al estímulo, lo que hacemos es reaccionar. Y entonces tenemos ya el conflicto hecho. Más ideas. ¿Existe el libre albedrío o la libertad absoluta al decidir? Yo os pregunto, ¿os sentís libres? Ahora, obviamente, no es un mal chiste, no es mi intención, aquellos que estéis confinados, en la parte del mundo donde estéis, que estéis confinados, no me refiero a eso de si podéis salir, antes o después vamos a salir todos, esperemos. Pero ¿existe el libre albedrío? ¿Existe la capacidad de decidir libremente? Entonces unos dicen, bueno, sí, esto es la democracia, para eso han batallado nuestros ancestros, sí, porque yo vivo en un país libre, en la Europa occidental o en la América occidental, occidentalizada, quiero decir. Yo vivo en un lugar en el que se permite la libertad de expresión, la libertad de voto, soy libre para votar lo que yo quiera, soy libre para trabajar donde yo quiera, soy libre para... ¿Es cierto eso? Esto lo que dice la ciencia es lo siguiente, no estamos hechos para poder decidir sobre infinitas opciones. No funciona. Nuestro cerebro, potente, donde los haya, también es finito. Supongo que eso os habrá pasado alguna vez. Imaginaos que tenéis la opción, vais a un restaurante, o un restaurante os apetece mucho, es la primera vez que vais con una persona cercana, oye, pues queréis impresionar al otro, y veis el menú y tienen 25 platos, cada uno de ellos es el más atractivo. Digo, es que me apetece todo, y si vais con hambre ya ni os cuento. Ostras, pues es que no sé. Si os presentan una carta con un menú con dos elecciones, dices, ¿qué es esto? ¿Pero qué restaurante es este? Me siento cohibido, me siento coartado, están privando mi libertad, no puedo decidir. ¿Qué es lo que hacen las cartas de los restaurantes? Te ponen los bloques de la comida para que puedas ir filtrando de una manera eficiente. Tengo aperitivos, tenemos ensaladas, tenemos carnes, tenemos pescados, tenemos veganos, tenemos para niños. Esto ya es más fácil, la toma de decisión. ¿Por qué? Nuestro cerebro está hecho, esto lo vamos a decir en un momento, una de las cosas por las que está hecho nuestro cerebro es para mantenernos vivos. Y hace cientos de miles de años mantenerse vivo era decisión de una fracción de segundo. Con lo cual, si tenemos demasiadas opciones para decidir, ¿qué es lo que hacemos? Parálisis por análisis. Supongo que os ha pasado. Claro, pero es que si resulta que yo tomo esta decisión, claro, es que me gusta Pepita y me gusta Juanita, pero si me voy con Pepita resulta que Juanita... Hay una anécdota muy curiosa, se atribuye a Sócrates. Decía que uno de los discípulos de Sócrates pues se acercó a Sócrates y le decía, maestro, me encuentro ante una disyuntiva. Tengo que tomar una decisión entre dos opciones. Y las dos opciones me gustan mucho. Y las dos opciones son beneficiosas para mí. Y las dos opciones me vienen muy bien. Y no sé cuál tomar. Y Sócrates se le queda mirando y dice, toma la decisión que tú quieras. Da igual la que tú decidas. Dentro de unos años te preguntarás por qué no tomaste la otra. Porque siempre miramos por qué la hierba del vecino es más verde. Nuestro cerebro está diseñado para identificar lo que falta. Si yo, por ejemplo, aquí tenemos un rotafolios, ¿no? Aquí, si yo resulta que pongo aquí, no sé si lo veis ahí, ¿qué es lo que veis? Un punto. ¿Cuánto ocupa el punto dentro de todo este rotafolios? Una fracción mínima, porque buscamos el problema. Quizás os hayáis encontrado en alguna situación en la que os habéis dicho, pues me siento razonablemente bien en la vida, tengo un trabajo, quizás tengo a alguien a quien querer, me siento razonablemente en paz, tengo la nevera llena, no tengo calor, no tengo frío, estoy razonablemente bien. Y aún así empezamos a pensar, oye, ¿qué puede ir mal? Hay algo que seguro que no está funcionando. ¿Y si resulta que cambian las cosas? ¿Y si resulta que, porque buscamos anticipar algo que puede ir mal? Y es una necesidad humana anticipar escenarios que puedan ser peligrosos para nuestro bienestar. Entonces, ¿qué sucede? Lo que dice la ciencia también al respecto, si somos libres de decidir o no, es estas 5 cosas que os pongo. La primera pregunta que os hago es, ¿qué sucede en vuestra vida 160 veces al día? Yo os pregunto, 160 veces al día. Bueno, pues no sé, pensar en mi familia, pensar en el trabajo, preocuparme.
Bueno, pues 160 veces al día es lo que dicen los estudios que miramos de media nuestro móvil. 160 veces al día. Hay una parte de nuestro cerebro que se llama el núcleo caudalis. Y el núcleo caudalis de lo que es responsable es de lo que nosotros llamamos atención, o lo que llamamos enfoque. Es decir, cuando nosotros nos centramos en una actividad, cuando nos centramos en hacer algo, estamos activando esa parte de nuestro... Bueno, hay diferentes partes del cerebro, pero sobre todo es la del núcleo caudalis. ¿Qué sucede? Que cada vez que nosotros nos distraemos de algo que estamos haciendo, tardamos aproximadamente entre 20 y 25 minutos en volver a hallar nuestro enfoque. Es decir, cada vez que nos distraemos 3 veces, ya hemos perdido 1 hora de tiempo al día. Si vamos sumando las centenares de veces que nos distraemos al día, a lo largo de las semanas, meses y años, resulta que acabamos diciendo, nuestra vida está pasando. No ha pasado un año más, sino que llevo viviendo el mismo año las últimas 20 veces, los últimos 20 años. Este día que he vivido no es diferente al de ayer y creo que no va a ser muy diferente al de mañana, porque llevo 365 días haciendo exactamente lo mismo. Y mientras tanto pasa uno de los principales activos que nosotros tenemos, que es el tiempo. El segundo que tenemos es la salud. Y va pasando el tiempo, y va pasando el tiempo, y resulta que un día nos damos cuenta de que ya no nos queda tiempo. Una de las personas con las que trabajo me decía una frase a mí y se me quedó marcada. Estamos enfocándonos en ampliar la esperanza de vida. Y estamos contentos y podemos decir, oye, voy a vivir 80 años, 90 años. Pero este hombre me decía, hay una diferencia que es, y además considero que es brutal la comparación. Una cosa es tener vida biológica y otra cosa es tener vida útil. No útil solo para los demás, sino para mí mismo. A veces esperamos simplemente a que quizás con suerte, con 67 años, pueda empezar a vivir. Yo tengo compañeros que a los 67 años, 68 años, han tenido un paro y ahí se han quedado. Toda su vida trabajando para que cuando por fin deciden que pueden estar con su familia, por fin pueden hacer ese viaje tanto tiempo pospuesto, cuando por fin puede dedicarse a ese hobby, se acabó. Nuestras redes sociales, nuestras empresas tecnológicas se basan en estas 5 cosas, os lo voy a contar muy, muy rápidamente, para jugar con nuestra atención. ¿Por qué? Porque esto lo habéis leído muchas veces. Cuando resulta que nosotros recibimos un servicio que es gratis, cuando resulta que tenemos Facebook gratis, o Instagram gratis, o Twitter gratis, o Snapchat, o TikTok, o todas aquellas cosas, lo que nos están vendiendo es distracción, ¿no? Pues, oye, pues estoy aquí en el baño, me aburro y me pongo a ver un TikTok. Bueno, puede ser. Pero al final, como es gratis, en el fondo el producto somos nosotros. Y más específicamente nuestra atención. Si nuestra atención no está enfocada en lo que para nosotros es importante, sino que la estamos dedicando a lo que aquellos o ellos quieren vendernos, es normal que acabemos haciendo precisamente lo que los demás quieren. Lo que esas empresas quieren, la publicidad que te quieren colocar. Hay un experimento, un personaje francés, un experimentador francés, un tipo que se llama Libet, os lo cuento muy rápido. Este hombre lo que demostró una vez más, usaba una especie de reloj, y decía, cuando vayas a mover un dedo, avísame cuando vas a mover un dedo, cuando la manecilla del reloj pase por determinado número del reloj. Y resulta que lo que Libet descubrió, enchufando una serie de electrodos, es que Libet, el propio investigador, sabía una fracción de segundo antes que el propio sujeto cuándo iba a levantar ese dedo. Es decir, que nuestro cerebro, una vez más, toma una decisión antes de que nosotros seamos conscientes de ella. Y esto cuestionaría, ¿somos libres realmente de decidir? La segunda idea, marketing sensorial y de impulso. Esto sucede, si habéis ido a tiendas de ropa, por ejemplo, que te están diciendo que te están poniendo una serie de música, pues que puede ser más inspiradora, más animada, más ruidosa. Cuando vas a un restaurante un sábado por la tarde, la música es más viva, más dinámica y más alta. ¿Con qué propósito? Porque está demostrado que cuanto más alta y más rápida es la música, más comes, y cuanto más alto es el ruido, más rápido hablas, pero a la vez más te molesta mantener una conversación. Con lo cual, subconscientemente lo que haces es pedir más cosas, comer más y largarte antes.
hay pues, panaderías, incluso son conocidas, que por la tarde, cuando ya han terminado de hornear pan, hornean por la mañana, pero por la tarde, si tienen que deshacerse del stock que les queda para no tirarlo a la basura y poder hacer más ventas, pasan un spray que huele a pan caliente. Claro, tú sales del trabajo, que tienes un hambre, que te caes, pues pasas por una panadería que huele a croissant y ¿qué haces? Te lo compras. Las tres últimas, la inteligencia artificial, tiene que ver además con lo que llaman ahí el laboratorio de tecnología de persuasión de la Universidad de Stanford. Y estos, a través de una serie de experimentos que emplearon con Skinner y la Universidad de Cornell, resulta que se dieron cuenta que podían aunar economía con neurociencia para poder entrar en nuestra mente sin ni siquiera darnos cuenta, hasta la cocina de nuestro subconsciente para vendernos aquello que no sabíamos que necesitábamos. Esto es muy interesante porque resulta que gran parte de los grandes gerifaltes de Silicon Valley han pasado por Stanford. Y no pocos de ellos han cuestionado la ética de que les hubieran enseñado cómo usar la mente mejor que el propio usuario al que se están dirigiendo. Es muy interesante además la relación entre neurociencia y economía, porque como todos sabemos, la economía es una ciencia pues, relacionada con el dinero. O sea, ¿no? La economía es por las decisiones que voy a tomar, si voy a comprar más cosas, si voy a dejar de comprar una cosa para poder comprar otra, si resulta que voy a sacrificar un viaje para poder comprar una casa. Todos son decisiones del dinero, tiene sentido, ¿no? Pues no, la economía no es una ciencia del dinero, la economía es una ciencia del comportamiento. Curiosamente, se habla del homo economicus como persona que toma decisiones racionales, como decía antes, y son decisiones emocionales. Y la economía lo que trata es, básicamente, cualquier conclusión se basa en dos emociones. Una es la codicia y la otra es el miedo. Codicia es quiero más y más, y el miedo es quiero tener menos de aquello que me asusta, que aquello que me intimida. Seguimos adelante. También una pregunta que suena muy filosófica, que quizás nos hemos estado planteando muchos en alguna vez, ¿no? Oye, ¿para qué estoy aquí? ¿Vale? Y entonces, pues cada uno encuentra su propia definición. Bueno, pues yo estoy aquí pues para realizar un servicio, yo estoy aquí porque no, mi vida no tiene ningún sentido, o mi vida es ayudar mi vida es ayudar a mis hijos, mi vida es pues, crear una vacuna, mi vida es... ¿Cuál es el propósito de vida que nosotros tenemos? ¿Y qué es lo que dice la ciencia? La vida no tiene ningún propósito. Una de las hipótesis es que nosotros, o nuestro ADN, apareció básicamente por una serie de coincidencias, por una serie de leyes químicas basadas en la entropía y por una serie de choques entre electricidad química y una serie de aminoácidos que hizo que con la evolución apareciéramos nosotros. ¿Qué pasa? Que otra de las hipótesis que dice la ciencia es que quizás una conjunción de, uno, descubrir el fuego. Es decir, que cocinábamos nuestras cosas, por consiguiente nuestro sistema digestivo no necesitaba tanta energía y esa energía se fue a nuestro cerebro. Dos, porque descubrimos proteínas animales. Es decir, empezamos a comer, empezó a subir nuestro volumen de cabezón y un día resulta, quizás alargando nuestra etapa de vida, nuestra esperanza de vida, que antes era 30, 40 años con un poquito de suerte, de repente te encuentras que si nuestro objetivo era quizás tener hijos, comer, sobrevivir y tal, pues a los 30, 40 años pues ya has terminado. No tienes mucho más que hacer. Pero resulta que te encuentras 50 años más. Entonces dices, ostras, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con 50 años más de mi vida? Y empieza la gente a pensar, bueno, entonces, ¿para qué estoy aquí? Y empezamos a plantear un para qué. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros no decidimos un para qué, es porque sin duda estamos haciendo dos cosas. Uno, o estamos trabajando para el para qué de otro, o dos, hemos abandonado nuestra vida. Y es nuestra decisión, ya que lo que es nuestro propósito de vida es un tablero en blanco, es nuestra responsabilidad tomar esa decisión. ¿Cómo nos puede ayudar esto, además, a definir cuál es el propósito de vida? Os voy a plantear tres ideas. Y tiene que ver con cómo es nuestro cerebro. Nuestro cerebro, pues habéis oído hablar del modelo TRI-1, ¿no? Del tres cerebros. Bueno, pues habría tres respuestas a cuál es el propósito de nuestra vida. Uno es el cerebro reptiliano, que es la más básico, es el que compartimos sobre todo con los animales superiores,
que es básicamente supervivencia, ¿vale? Y esa es la respuesta que nos viene a todos genéticamente, de serie. Pero hay una segunda respuesta, que es la del siguiente cerebro, lo que llamamos el sistema límbico, que es el cerebro emocional. Y tiene una respuesta psicológica a la pregunta de cuál es el propósito de nuestra vida. Pero es que hay una tercera respuesta, que es la que equivale a nuestro cerebro pensante. Resulta que con una serie de estudios en monjes budistas, en monjas de clausura, personas que tenían digamos, una vida mística, se dieron cuenta a través de una serie de electrodos que en el lóbulo prefrontal izquierdo, es decir, encima de la ceja izquierda, de vuestra ceja izquierda, cada vez que nosotros, pues esas personas se encontraban en un proceso prácticamente de trascendencia, de meditación profunda, que es similar a lo que vosotros habéis experimentado cuando veis una puesta de sol, o cuando ascendéis una montaña y resulta que estáis solos, o cuando quizás habéis tenido esa oportunidad de pues, ver a vuestro niño pequeño, vuestra hija pequeña, solo jugando, esa especie de que el tiempo se congela, de repente te maravillas. O sea, estás viendo una puesta de sol y no quieres oír ni saber nada, solo quieres estar ahí, escuchando el mar, viendo el sol. Pues eso es una experiencia de trascendencia. Y esa parte del cerebro se activa. Hay un neurocientífico que se llama Andrew Newberg, se va un paso más allá, que habla del gen de Dios. No para argumentar que Dios existe, sino para argumentar que nosotros queremos una trascendencia o buscamos una trascendencia, que por cierto no es exclusiva del ser humano, porque resulta que se han encontrado evidencias de rituales de enterramiento en neandertales. Incluso en algunos animales se sospecha que hacen una especie de, obviamente no sabemos si creen en algo superior, pero que sí hacen rituales. Los lobos, los elefantes, los delfines, incluso algunas especies de simios. Con lo cual uno se empieza a plantear, oye, nosotros estamos aquí para algo, sabemos el por qué, que es evolutivo, eso es lo que estudiamos con la ciencia, pero el para qué al final es una decisión. Si yo quiero satisfacer la pregunta, ¿cuál es el propósito de vida que yo tengo aquí? Yo os propongo tres respuestas. La primera del cerebro, la que venimos todos de serie, el cerebro reptiliano, es sobrevivir, punto pelota. No hay mucho más que decidir. Si a nosotros nos ponen delante de un tren que viene, la tendencia natural es quitarme de en medio. Tiene sentido. No hace falta tirarme por la ventana para saber lo que implica que yo me tire por la ventana, porque lo que busco es sobrevivir. Pero también tenemos una segunda respuesta, que es vivir. Y sobre todo, vivir bien. Y ese es quizás el objetivo sobre el que se centra nuestra industria enlatada de la felicidad, que es buscar exacerbar la emoción de estoy feliz, estoy contento. Pero todos sabemos que eso es solo la cara de una moneda. Las monedas tienen una cara y una cruz, no tienen dos caras. Y ese abanico de emociones que nosotros tenemos es temporal. O sea, intentar perseguir una felicidad permanente es como, pues habéis tenido gatos o tenéis perros que están corriendo, dando en círculos intentando morderse su propia cola. Es como a veces llega y resulta que sí, pero es que no va a ningún sitio. Y la tercera, que es la que os decía de dejar un legado, que es cuando empezamos a notar, empezamos a percibir, oye, que esto se acaba, este viaje se acaba, quizás quiero dejar algo. ¿Cuál es la huella que yo voy a dejar cuando yo no esté aquí? Más cosas que quería comentaros es... Otro de los problemas que nos encontramos es no estoy en la vida que quiero y que sé que merezco. ¿Y esto por qué se produce? Por una sensación de alienación que es la que se produce cuando desalineamos cuatro cosas. Las voy a, si queréis, la voy a representar como visualmente, pero en realidad está, o sea, todo nuestro cuerpo. No es que nuestra mente, nuestro cerebro vaya por otra, nuestra mente, nuestro cerebro y nuestro cuerpo vaya por otros vías, ¿no? Pero es cuando vosotros sintáis que estáis descontentos, que hay algo que estáis frustrados, que estáis dolidos, que estáis diciendo, ostras, esto no va a ningún sitio, si hacéis una introspección, mirad si lo que estáis pensando, lo que estáis diciendo, lo que estáis sintiendo y lo que estáis haciendo sea lo mismo. Si lo que tú piensas es diferente a lo que tú dices, te sientes mal. Si lo que tú sientes, yo no quiero hacer este trabajo, yo no quiero estar con este jefe que es un cretino, yo no quiero estar haciendo esta labor, es diferente a lo que haces con tus manos y lo haces lo mejor posible, quieres ser un trabajador modélico, quieres ser un emprendedor responsable, todo lo que tú quieras,
Llegas a casa por la noche y dices, hay algo que no funciona. El trabajo entonces es alinear esas 4 cosas, porque el ser humano busca integridad, porque desintegridad, o sea, la falta de alineación lleva a la alienación, es decir, la sensación de frustración, de tristeza, de melancolía, incluso de rencor, buscamos culpables. Y en última instancia el trabajo tiene que empezar por nosotros. ¿Por dónde queremos empezar nosotros? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para alinear ese pienso, digo, siento y hago? En este sentido, tenemos 2 opciones. Cuando el pienso, digo, siento y hago no está alineado, podemos revertir a una situación en psicología que se llama disonancia cognitiva, que es el cuento de la zorra y las uvas. Cuando nos planteamos conseguir un objetivo y no lo logramos, lo que hacemos muchas veces es cambiar la actuación, perdón, cambiar el objetivo y decir, bueno, pues tampoco realmente queríamos eso. Incluso empezamos a negociarnos a la baja, empezamos a recortarnos a nosotros mismos nuestro derecho, nuestra oportunidad, por no decir nuestra obligación, a hacer y ser quienes nosotros estamos destinados a ser, a hacer aquello que sabemos que debemos hacer. Y esta es una de las razones por las que muchas personas abandonan su vida en vida. Deciden bajar los brazos, dejar de pelear, decir que el factor fortuna o el factor coña es tan grave y tan grande y tan duro y tan voluminoso que voy a abandonar mi vida. Pero esa es solo una decisión. La segunda decisión es, me rebelo. Y me rebelo, porque es mi vida y es mi derecho intentar vivirla en mis términos, como yo quiero vivirla. Porque en última instancia, por la noche, da igual quién esté a mi lado esa noche, en última instancia, yo soy mi juez. Yo soy el máximo valedor, la primera línea de defensa y última línea de ataque de mi vida. Nadie más lo va a hacer por vosotros. Y esa es la llamada que yo quiero proponeros. Es una rebelión. Y la rebelión tiene que ver con esto que os presento aquí. ¿Cuál es la vida de muchos de nosotros? La estándar. Pues estas son las 8 áreas de vida que nosotros nos enfrentamos todos los días. El jefe, la jefa, los clientes, las relaciones, el móvil que lo tengo que responder 160 veces al día, el banco, lo que se espera de mí, lo que soy, porque yo ya no puedo cambiar, yo es que soy así. Da igual que la neuroplasticidad, lo que dice es que nosotros tenemos hasta un 50% de posibilidades de cambio. Es decir, si nosotros fuéramos un bloque de arcilla, la mitad la podemos cambiar cuando queramos, a base de repetición, con el tiempo, y depende solo de nosotros. Porque decimos que mi pasado determina mi futuro. Mi pasado está en el pasado. Ya no puedo hacer nada del pasado. Pero mi presente es una consecuencia de muchas decisiones de mi pasado. Por consiguiente, mi futuro puede ser el que yo decida a partir de hoy, a partir de ahora, a partir de esta noche, a partir de mañana. O, por supuesto, el credo, que es toda esa serie de principios, valores, sean religiosos, divinos, como vosotros lo queráis, que os han dado en una pastilla. Que nos han dado y decir, esto es lo que tienes que tragar, esto es lo que tú debes ser. Hay una distinción muy interesante entre religión y espiritualidad. La religión nos explica o nos asusta con un infierno. Haz lo que tienes que hacer aquí, porque si no vas a quemarte en las llamas del infierno toda tu vida. Y eso es lo que define qué es la religión. Te plantean el infierno. La espiritualidad se plantea para aquel que ya ha conocido el infierno, en vida. Es decir, aquel que ha pasado por un trauma, por un dolor, por una pérdida, que lo han despedido, que se ha divorciado, que está enfermo, que ha perdido a alguien querido, que ha tenido que mudarse a otro país sin querer, que ha tenido que cambiar de trabajo 1 y 1000 veces, que se encuentra con gente que le está dejando, que se siente solo. Ahí es cuando revertimos a la espiritualidad. Empezamos a pensar, bueno, ¿de qué manera puedo hacer mi vida digna otra vez? ¿De qué manera yo puedo hacer crecer mi propio ser otra vez? Y la gran rebelión que yo os propongo es, en lugar de estar aquí en el centro, si os fijáis, seguimos un acrónimo. ¿Qué es lo que hacemos con esas 8 áreas que tenéis ahí alrededor? O, B,
Obedecemos, clientes, nuestro móvil, que tiene que estar a nuestro servicio, le estamos obedeciendo nosotros. Mi pasado, lo que se espera de mí, estamos obedeciendo. La rebelión que yo os propongo es, tú estás en el centro, tú eres el centro de tu vida, tú eres el sol de tu sistema solar. No para que te pongas en un pedestal arrogante, insolente y decir yo soy el que más determina, sino no, decir yo qué soy, yo qué quiero llegar a ser, qué es lo que yo siento, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo digo, qué es lo que yo hago. Yo estoy alineado. Y una vez que yo tenga claro lo que yo soy y lo que yo quiero llegar a ser y lo que yo merezco en mi vida y lo que yo permito entrar en mi vida, una vez que yo decida qué quiero hacer en mi vida, entonces empiezo a decidir en las 8 áreas de vida. ¿Qué tipo de salud quiero para mi vida? Merezco salud. ¿Merezco tener el cuerpo de un atleta? ¿Merezco tener el cuerpo de una persona que se descuida? ¿Cuál es la decisión que yo quiero? Si yo quiero ponerme hasta arriba de chocolates perfectos, es porque yo quiero, no porque el chocolate me obliga a las 10 de la noche a ponerme tibio. Si yo quiero tener un cuerpo de maratoniano, yo voy a hacer el sacrificio necesario para tener el cuerpo de maratoniano. Si yo quiero tener una salud invidiable, si yo quiero ser un ejemplo para la gente a mi alrededor, pues voy a dejar de fumar, voy a dejar de comer porquería. ¿Qué tipo de salud te mereces? Si resulta que tú, en el área de familia y amigos, ¿cuántos amigos o amigas continuamos con ellos porque tenemos un pasado común? No porque veamos un futuro común, sino porque tenemos o tuvimos un pasado común. ¿Cuántas relaciones mantenemos simplemente de pareja? ¿Cuántas relaciones de pareja mantenemos que son destructivas? Estuvimos haciendo un trabajo además eran solo mujeres, eran mujeres que eran víctimas de género. Y una de las cosas que buscábamos trabajar con ellas es, y esto era muy duro, o sea, siempre consistentemente nos metíamos en problemas y sé que lo que voy a decir va a traer problemas. Pero si te encuentras con una pareja que es un cretino, que es un criminal, que es violento, etcétera, esto pasa, es que esto pasa, hay que quitarse de en medio. Si pasa una segunda vez, es momento de pensar qué te estás permitiendo entrar en tu vida. Si resulta que te juntas con amigos, si te juntas en trabajos donde resulta que te están haciendo mobbing, que te están acosando, que te están arrinconando, joder, le puede pasar a todo el mundo una vez, le puede pasar. La estadística dice que 1 de cada 100 personas que te vas a encontrar por la calle es un psicópata. Eso es lo que dice la estadística, con lo cual te toca en un trabajo, te toca una pareja, alguien te tiene que tocar. Pero si pasa una segunda vez, es momento de pensar, un momento, ya está bien. O sea, yo no tolero esto en mi vida. Porque yo me quiero, porque yo me permito, porque yo me tolero, porque yo merezco una buena relación amorosa, que se cuide, estable, donde nosotros nos cuidemos mutuamente, donde yo pueda crecer como individuo y yo te permita crecer como individuo. Porque eso es lo que yo permito y tolero en mi vida. Si no, prefiero estar solo. ¿Cuál es el tipo de trabajo y proyectos que nosotros permitimos en nuestra vida? Aquí es donde hacemos una distinción. Una cosa es el trabajo que sea para comer, y otra cosa es el trabajo, que quizás no te dé dinero, pero te realice como individuo. Hacemos una distinción. ¿Cuál es la profesión de tu dinero y cuál es la profesión de tu vida? Hay personas que trabajan en un trabajo que no les gusta, pero por las tardes lo que buscan es poca responsabilidad para que por las tardes y los fines de semana puedan hacer algo que les llene. ¿Les dé o no dinero? ¿Cuál es el dinero que tú quieres? ¿Cuál es ese área de vida para ti significativa en área financiera? ¿Cuál es la distinción entre lo que tú quieres, el estilo de vida que tú quieres y el estilo de vida que tú necesitas? Las decisiones son diferentes si tú quieres ganar 1 millón al año que si tú quieres ganar 5.000 al mes. Son diferentes decisiones. ¿Cuál es la diversión? ¿Qué tipo de diversión quieres en tu vida? O sea, no todo tiene que ser tan místico y tan esotérico. Oye, me lo quiero pasar bien. Oye, pues hace mucho que yo me quiero hacer paracaidismo antes de que me muera. Yo quiero hacer rafting, yo quiero visitar el Aconcagua. O sea, ¿cuál es el tipo de diversión? ¿Cómo te lo vas a pasar bien en la vida? No todo tiene que ser tan serio, tan riguroso, tan calvinista, como todo, trabajar. Otro objetivo. ¿Cuál es el aprendizaje vital? ¿Cómo vas a crecer como individuo? Si resulta que quieres aprender de marketing, aprende de los mejores. Hay vídeos, hay podcasts, hay cuentas Instagram, hay gente que son especialistas en marketing. Si lo que quieres es desarrollo espiritual, céntrate y aprende cómo vas a leer libros, ver películas, aprender de documentales, juntarte con gente que tú consideras es más avanzada espiritualmente. Si resulta que quieres tener más dinero, pues júntate con gente que ya esté en ese lado de la mesa al que tú aspiras. Es decir,
¿Cómo vas a asegurarte de que tu cerebro hoy no es la versión obsoleta de lo último que aprendiste hace 5 años, sino que cada día aprender un poco más hacia el estilo de vida que tú quieres? Por supuesto, vida interior e introspección, la espiritualidad que os decía. Que al principio de cada día, al final de cada día, al final de cada semana, al principio de cada semana, cada mes, cada año, te dediques 10 minutos, 15 minutos para saber si el barco que estás navegando es hacia el barco que tú quieres y hacia el destino que tú quieres. Y por último, y por supuesto, ¿cuál es tu contribución? ¿Cuál es tu legado? ¿Cómo vas a dejar el mundo mejor de cómo lo has encontrado? Y empezamos aquí con la misión. Lo que pasa es que ya son las 8:06 y me comprometí 8 hasta las 8. Yo lo que os quiero proponer son dos cosas. Una, si tenéis preguntas, si queréis debatir, si queréis plantear cuestiones, si no las habéis puesto en el chat, pues las respondo muy encantado. Y la segunda es un reto. Y el reto es el siguiente. Es una tarea. Y la tarea es, os voy a compartir la pantalla, y es la siguiente. Todo esto si queréis. La tarea es que la semana que viene, a la misma hora, mismo lugar, traigáis un objetivo de vuestra vida que se os esté atrancando. Que por alguna razón esté ahí trabado, que llevéis años intentándolo y que, oye, que no, y que no, y que no, y que no hay manera, y que no hay más que obstáculos, y que se está permanentemente trabando en vuestra vida por una serie de obstáculos, lo que sea. Y la semana que viene vamos a darle la vuelta a ese objetivo. Vamos a intentar que lo llevéis adelante. Solo con el trabajo que haremos en 1 hora la semana que viene. Quiero daros las gracias por estar aquí. De nuevo, mis disculpas que os prometí hasta las 8 y me alarga un poco más la cuenta. Yo voy a estar aquí, entonces si tenéis preguntas, tenéis cuestiones, pues me las vais pasando. Aguardamos un segundo. Vale, voy a ver el chat. Vale. Laura comenta... Vale. Laura comenta, por ejemplo, que te gustaría más formación sobre esto. Mira, pues una de las cosas que nosotros hacemos aquí en la Escuela de Líderes, en Core, tenemos 2 programas formativos. Uno, si quieres, es un aperitivo. Es un proyecto completamente online, es un curso de formación completamente online. Son, si mal no recuerdo, unas 15 horas aproximadamente con vídeos en los que cubrimos todo esto y obviamente mucho más. Y que está, pues toda la información está en la página web, está en Core School, core-school.com. Y el segundo es un programa más largo donde hacemos... Yo voy más allá del coaching. Coaching además es una palabra que yo creo que está un poco tintada ya, ¿no? Pero vamos a un desarrollo espiritual, perdón, desarrollo personal, he dicho espiritual, eso no es el momento, desarrollo personal, pero lo llamamos el wisdom coaching, lo llamamos coaching de sabiduría. No porque nos vayamos a vestir de naranja, a raparnos la cabeza y a darle golpes a unos timbales y descubrir el universo, sino porque nos vamos a basar en lo que la ciencia dice que es sabiduría. Es decir, vamos a tantear diferentes partes del cerebro de una manera muy divulgativa, muy cercana, incluso divertida, pero muy cañera y muy personalizada. Hay una parte que es teórica, obviamente, hay una parte de contenidos y una parte que es práctica. Son sesiones, tenemos un plantel, tenéis todo el plantel de formadores, lo tenéis también en la página web. Estoy yo también. Entonces son sesiones, pues son semanales, donde vamos a personalizar y particularizamos el crecimiento personal y además es en vivo. O sea, nos vemos aquí, nos damos caña aquí y salís de una manera completamente diferente además. Si queréis además, una de las páginas en el propio link, hay la posibilidad de, pues, queréis ver un vídeo de testimoniales también, de otras personas que han pasado por nuestras manos y por nuestras mentes, si queréis más información. Y nada, a vuestra disposición. Eso lo que decía
lo que decía Laura. Algo más. Hay una pregunta, vale, una pregunta que me llega que es, ¿cómo saber cuál es nuestro propósito de vida? Vale, pues mira, para los que estáis, os echo para atrás, rebobino y os lo cuento. Muy rápido digo, ¿por qué? Porque esto lo vamos a hacer también la semana que viene, si nos da tiempo. Propósito de vida. Nosotros le damos la misión, ¿vale? Y la misión es... no tiene nada de esotérico, no tiene nada de místico. Y el propósito de vida es una dinámica que nosotros hacemos aquí, además. La dinámica consiste en averiguar... A ver, es que si os cuento mucho las tripas, lo reviento. Y entonces, al hacer el ejercicio, pues se pierde dinamita. Entonces voy a contar ahora solo unas pinceladas. Pero lo que hacemos es buscar ¿para qué estás aquí basado en tu pasado? Es decir, mucha gente dice, voy a hacer el propósito de vida, voy a hacer mi misión. Y que yo quiero ser como Steve Jobs, no, yo quiero ser como Sánchez, no, yo quiero ser como Leonardo da Vinci. Ya, pero es que toda esta gente ya existe. O existió. O sea, son gente que ya decidió y encontró su propia llamada, encontró su propio propósito y si no lo encontró, lo definió. Y esa es otra opción, que es, oye, pues no tengo ni idea, lo defino. Pero el ejercicio en que nosotros lo usamos es definirlo con criterio. Y definir con criterio es que si tu vida tiende a un para qué en el pasado, y no hacemos psicoanálisis, es un ejercicio de desarrollo personal, de coaching, no tiene nada de psicoanálisis, no somos psicoanalistas ni hacemos nada de eso. Miramos qué es lo que te motivó a ti en el pasado y lo proyectamos al futuro. Es decir, es un ejercicio, sorprendentemente, muchas de las personas que hacen este tipo de ejercicio dan las gracias porque dicen, joder, Gregory, dicen, por primera vez en mi vida me he sentado a decidir qué es lo que yo quiero para mí, porque llevo toda mi vida siguiendo a profesores, a maestros, a jefes, a parejas, a no sé quién, al cliente, al proveedor. Coño, y a mí me estás obligando a sentarme aquí a pensar en mi vida, porque es tu vida la que cuenta en última instancia, porque eres tú cuando tengas 90 años y mires hacia atrás y digas, ostras, he vivido mi vida en mis términos o he conseguido agradar y satisfacer a todo el mundo a mi alrededor. Como decía Jobs, joder, pues ponte a vender helados si quieres hacer a todo el mundo feliz. Pero ¿esa es la vida que tú quieres? ¿Quieres ser heladero o quieres vivir tu vida en tus términos? Entonces, el propósito de vida parte de ¿y qué es lo que a ti te motiva? Y luego, y esto es muy importante, identificamos cuáles son tus fortalezas. Es decir, dejamos en la puerta esa modestia, esa de no, yo es que no quiero decir y admitir que soy muy bueno en esto, no, déjate de historias. Aquí estás conmigo o estás con una persona del equipo, no tienes que engañarnos ni tienes que impresionarnos. Tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo y nosotros no te vamos a acariciar el lomo. Nosotros te decimos exactamente qué es aquello que tú tienes que cuestionar, aquello que tienes que indagar. Nosotros no te vamos a decir lo que tienes que hacer, solo te vamos a poner las herramientas encima de la mesa. Y tú vas a decidir tomarlas o no. ¿Las tomas? Estupendo. ¿No las tomas? Estupendo también. Es tu vida, no la nuestra. Y una vez que tengamos para qué y cuáles son tus fortalezas, terminamos definitivamente ya al final con una de las cosas que más nos mueven, es ¿y para qué voy a hacer lo que estoy haciendo? Es decir, ¿cómo me beneficio yo como individuo? ¿Qué voy a ganar con todo esto? Porque estamos usando nuestro cerebro. Nuestro cerebro además está cableado de una manera. Nosotros, si tuviéramos una escala de motivación, nuestra escala de motivación es mucho más potente para evitar un dolor que para buscar un placer. Entonces, lo que nosotros, es decir, nosotros habitualmente, por ejemplo, una persona que quiere cambiar de trabajo, ¿qué es lo que dice? Estoy harto de mi trabajo, quiero cambiar de trabajo, odio mi trabajo, mi jefe es un cretino, este trabajo es una mierda, los clientes no sé qué. Entonces, lo que estamos pensando es lo que no queremos. Pero yo te pregunto entonces, ¿y qué es lo que quieres? Ay, no lo sé, pero no quiero estar aquí. Bueno, pues que te despidan. No, eso es lo que no quiero. Ah, ya empezamos a entendernos. Ya empezamos a definir lo que no quieres, pero no queremos lo que no quieras, porque cada decisión cada vez que tú dices no quiero algo, no estás diciendo que quieres todo lo demás. Simplemente estás filtrando lo que no quieres. Es como la historia que se cuenta de Miguel Ángel. Me decía, bueno, este tipo es un arte, estaba ahí tallando el David, me parece que era. Pues estaba tallando el David y decía, no, maestro, pero ¿cómo puede tallar el David? Dice, yo no he tallado nada, yo solo he sacado
el David que estaba dentro del bloque. Y ese es el trabajo que nosotros hacemos. Vamos vosotros, mejor dicho, vosotros mismos, vais cincelando y vais quitando lo que sobra. Y lo que queda, eso es lo que sois. Porque ese propósito de vida es quiénes sois vosotros. Quiénes sois en realidad, sin tener que darle explicaciones, ni justificar, ni intentar impresionar, ni intentar esconderos, lo contrario. O sea, ¿quiénes sois vosotros? Y esta es tu brújula. Y una vez que tenemos esa brújula, todas las decisiones de vuestra vida, todas las 8 áreas de vida que os acabo de comentar, de repente se explican solas. De repente. Porque ya no estás reaccionando y respondiendo a todo lo que hay a tu alrededor como si fueras un ensayo y error. Bueno, pues respondo. Sino, esto está alineado con quien yo soy. Y no tienes que explicárselo a nadie, ni preguntarle a nadie. Esto es quién yo soy. Esta es la misión que yo soy. Este es el propósito que yo soy. Sí, hágase. No. Puedo decidir hacerlo o no, pero si decido hacerlo, sé y sabré que antes o después me sentiré mal, porque no es quien yo soy en esencia. Esa es la esencia en la que trabajamos. Y como digo, no tiene nada de esotérico. Es qué te motiva, cuáles son tus fortalezas, para qué lo haces. Un poco más. Y hay ejercicios que nosotros hacemos para eso. ¿Más preguntas que pudierais tener? Un segundo que voy a leerlo aquí en el chat. Sí, si queréis, vamos a poner post en Instagram y en Facebook. Si queréis dejarnos aquí vuestro nick aquí en el chat, si queréis que os tagueemos, que os incluyamos, pues lo dejáis aquí, por favor. Y preguntas. No hay más preguntas. ¿Tenemos preguntas? Si tenemos preguntas, aquí estamos. Poneros la página de Core con toda la info. Vale. Pues mira, sí, Core. Ahí lo tenéis en el chat. Pregunta Silvia para nuestra página web. No sé si tenéis más preguntas. Daniel os pone ahí también. Otro de nuestros cofundadores. Parte esencial de nuestro equipo, que nos deis cera, que nos pongáis aquí en la encuesta, que si queréis hacernos algún feedback, cosas que además pues, quizás queráis también que veamos la semana que viene. Y bueno, pues si no me preguntáis, si no queréis plantear algo más, yo lo que os invito entonces es que os apuntéis a la semana que viene, misma hora, mismo sitio. Daniel, imagino que les pasamos el enlace a Zoom. ¿Ok? Y por supuesto, invitad amigos, invitad amigas. Nosotros tenemos aquí barra libre, así que todas las preguntas, todas las cuestiones, la tarea, si se lo vais a compartir a amigos y amigas, es la misma, que es traeros un objetivo que se haya quedado trabado, que esté estancado. Da igual el área que sea. Relaciones personales, que pueda ser en dinero, que pueda ser en trabajo, que pueda ser en salud, el área de vida que vosotros queráis. Y os lo traéis. Y lo traéis muy bien definido. O sea, ¿cuáles son las cosas por las que creéis que se está trabando? ¿Cuáles son los obstáculos externos? Ese factor fortuna o factor coña que se esté trabando. Y la semana que viene vamos a hacer un ejercicio muy interesante, es muy potente. Implica mucho trabajo, pero es muy valioso, porque además es que os lo lleváis puesto. Lo podéis hacer para eso y para cualquier objetivo en vuestra vida, de cualquier área de vida, a lo largo de toda vuestra vida, porque, bueno, está feo que lo diga yo, pero funciona. O sea, yo lo sigo haciendo, a mí me lo enseñaron hace muchos años, lo he perfilado con un par de aditamentos nuevos y funciona, simplemente funciona. Así que, pues, por mi parte, nada más. Si queréis, de todas formas, poneros en contacto con nosotros desde el formulario también, si queréis añadir, pues eso, comentarios, vuestro nick de Instagram, de Facebook, lo que queráis. Ha sido para mí un placer, un gusto. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Un honrado de poder estar con vosotros. Vosotras, sobre todo, mucha salud. Manteneos fuertes. Que todo vaya bien para vosotros y los vuestros. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.